Se acabó la paciencia. Sofía Espín con todo contra Noboa. La crisis eléctrica que pudo evitarse. Sofía Espín Reyes ha denunciado la falta de acción del gobierno de Daniel Noboa frente a la actual crisis energética en Ecuador, recordando que esta situación ya había sido advertida con meses de antelación. Espín enfatiza que la Revolución Ciudadana dejó en marcha 8 proyectos hidroeléctricos que habían podido evitar el colapso energético que hoy afecta al país. Según la asambleísta, Noboa ha tenido 10 meses en el poder, tiempo suficiente para haber adoptado medidas concretas para mitigar la crisis, pero en lugar de actuar, el gobierno ha optado por excusas y evasiones que solo empeoran el problema. Vamos a mirar. Pero hay que empezar diciendo las cosas como son. ¿Cuán diferente sería la situación, por ejemplo, con el tema de los incendios y la sequía, si tuviéramos un sistema nacional de gestión de riesgo fortalecido? Por ejemplo, hay un INAMI que prácticamente no existe. No hubieron más recursos para el INAMI y por eso este INAMI, que es el que nos debería alertar de las sequías y de las inundaciones, en este momento no tiene cómo hacerlo. ¿Por qué? Recordemos la famosa frase de hay que achicar el tamaño del Estado. Le quitaron presupuesto a este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, recortaron personal, quitaron competencias y hoy lo que en su momento fue una institución fuerte que respondía de forma inmediata ante desastres como estos, articulando con todos los niveles de gobierno, hoy prácticamente no existe. Esta es otra de las consecuencias de esas políticas neoliberales implementadas en los últimos años del gobierno de Moreno, del gobierno de Lasso y también del gobierno de Noboa. Eso hay que decirlo porque es la verdad. Y otra grave consecuencia, lo que en este momento estamos trabajando, la crisis energética. El pueblo ecuatoriano sabe que esta crisis se viene anunciando desde hace meses. Lo ha dicho con claridad la asambleísta que expuso el tema, nuestra compañera Pamela Aguirre. Lo que estamos viviendo es inédito. El país colapsado, la economía estancada, las empresas y negocios trabajan a pérdida, algunos negocios están cerrados y a otros no les queda más que despedir al personal. La afectación por cada hora de apagones es de aproximadamente 12 millones de dólares por hora, según el Comité Empresarial Ecuatoriano. La Revolución Ciudadana en su momento generó 3.000 megavatios con la construcción de 8 mega hidroeléctricas. ¿Saben cuántos megavatios han generado Moreno, Lasso y Noboa? Juntos, ni un solo megavatio. Y ahora nos dicen que arrimemos el hombro, como nos dice el asambleísta que me antecedió en la palabra, que no sabemos efectivamente a cuál asambleísta le creemos. El asambleísta de hace un mes que atacaba al gobierno nacional y que cuestionaba al gobierno nacional o al asambleísta del día de hoy, que como es candidato por el partido de gobierno, ahora tiene otra posición. Es cierto, también hay que reconocerlo. No toda la culpa de la crisis es del presidente Noboa, pero también es cierto que en 10 meses muchos pudieron hacer desde el poder. Han demostrado desconocimiento e ineptitud para enfrentar una crisis que se sabía que se venía. Este es el cuarto periodo de razonamientos que vivimos desde el gobierno de Guillermo Lasso. No es el primero, lo sabían y no hicieron nada. Recuerden, por favor. Recuerden cuando el entonces candidato Noboa dijo en el debate que después del fenómeno del Niño venía la sequía. ¿Acaso lo olvidamos? Él dijo, después del Niño viene la sequía. ¿Y qué hizo para este momento? En 10 meses que hicieron para planificar la época de estiaje, la respuesta es evidente, no hicieron nada. En este momento buscan rezarle a Dios, buscan cruzar los dedos, buscan echarle la culpa a una zarigüeya terrorista. Basta de eso, basta de eso. Sofía Espín ha denunciado la falta de acción del gobierno de Daniel Noboa frente a la actual crisis energética en Ecuador, recordando que esta situación ya había sido advertida con meses de antelación. Espín enfatiza que la Revolución Ciudadana dejó en marcha 8 proyectos hidroeléctricos que habrían podido evitar el colapso energético que hoy afecta al país. Según la asambleísta, Noboa ha tenido 10 meses en el poder, tiempo suficiente para haber adoptado medidas concretas para mitigar la crisis, pero en lugar de actuar, el gobierno ha optado por excusas y evasiones que solo empeoran el problema. También dijo en el debate que el principal problema era la transmisión eléctrica. ¿Lo recordamos? Bueno, la gran pregunta es,
¿Cuántos kilómetros de nuevas redes de transmisión han implementado? Evidentemente ninguno. Ecuatorianos. El principal problema del sector eléctrico es la generación eléctrica. Ya lo han dicho aquí mis compañeras Pamela y Viviana. Es evidente que hoy vivimos apagones por la falta de generación. Ya no podemos seguir aceptando más mentiras, compañeros asambleístas. Y la pregunta es, ¿en 10 meses podía hacer algo el presidente? Claro que sí. El presidente se posesionó en noviembre del 2023 con pleno conocimiento de la crisis eléctrica. ¿Saben cuándo tomaron decisiones finales? Recién el 17 de septiembre mandan un oficio de Select Matriz a las diferentes unidades de negocio, Termopichincha, Hidronación, Termomanaví, Electroguayas y Termogas Machala, para que hagan contrataciones directas. Dado que la inoperancia es tanta, Select Matriz no pudo contratar. Ahora, el 17 de septiembre de este año, recién delegan la contratación de aproximadamente 928 megavatios a las diferentes unidades de negocio de Select. ¿Y saben qué es lo peor? Y es algo que el pueblo ecuatoriano tiene que saberlo. ¿Quiénes están al frente de la crisis? ¿Quiénes están al frente de Select? Los mismos que estuvieron al frente en la época de Guillermo Lasso. Los mismos que estuvieron acompañando al ingeniero Gonzalo Quillas, que esta asamblea tanto criticó. Bueno, el gerente actual de Select es el ingeniero Fabián Calero, que salía en uno de los videos que puso la asambleísta Pamela Aguirre. Ellos son los mismos ineptos que están al frente del problema eléctrico. Entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? ¿Cómo van a cambiar las cosas? En 10 meses pudieron retomar el Plan Maestro de Electricidad, que debería garantizar la estabilidad energética y que está incumplido en más de un 80%, pero no se lo hizo. En 10 meses pudieron terminar, como ya se lo ha dicho, la central Toachi-Pilatón, que le falta un 5% de ejecución y no se lo hizo. Pudieron poner a punto el parque termoeléctrico para tener ese respaldo que hoy el país necesita para pasear el estiaje, porque se conoce que todos los años, cerca de diciembre, llega un estiaje y que tenemos que tener listo el parque termoeléctrico. Simple y llanamente no se lo hizo. El Ecuador tiene 1.796 megavatios termoeléctricos instalados, pero 628 megavatios estuvieron indisponibles por falta de mantenimiento o porque salieron de servicio. No se les dio mantenimiento, no se reemplazó. Pero sí se gastaron 60 millones de dólares en una consulta popular, dizque para brindarnos seguridad. ¿Y qué ha cambiado? ¿Acaso sirvió esa consulta popular? Nada. Tampoco podemos olvidarnos que se gastaron 220 millones de dólares en comprar energía a Colombia a precios 6 veces superiores a los de nuestra propia generación local. Aprobaron una ley no más apagones. La Asamblea apoyó. Estuvimos con los votos allí, diciendo que esa era la gran solución y tampoco sirvió. ¿Cómo puede desarrollarse un país si no tiene ni soberanía energética ni seguridad energética? Ecuador llegó a ser el 5º país en seguridad energética del mundo. Les duela o les duela o no a los que se cambian de camiseta según su conveniencia. Y hoy sencillamente nos han regresado al pasado, porque gente que no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, o también hay que decirlo, están pensando en quebrar el sector público para que entre un sector privado como el de las barcazas a hacer buenos negocios. Así no se desarrolla un país. Basta de TikTok, basta de mentiras y de engañar a los ciudadanos. Es hora de que se pongan a trabajar y busquen a los que sí saben del sector eléctrico para que dirijan el sector eléctrico. Recomiendo, por lo tanto, señor presidente, que se apruebe este informe. ¿Para qué? Para exhortarle al gobierno nacional a retomar inmediatamente el Plan Maestro de Electricidad, escindir el ministerio, como ya lo dijeron mis colegas Pamela Aguirre y Viviana Veloz. Un solo ministerio maneja demasiados sectores. Un solo ministerio. Es hora de volverlos a escindir. El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el ministerio que maneje los temas de petróleos y minas. Y por supuesto, ejecutar el presupuesto del sector eléctrico, que da vergüenza que solamente tenga una ejecución del 2%. Invertir en el pueblo ecuatoriano, invertir en las nuevas hidroeléctricas, invertir en las térmicas del país. Gracias, señor presidente. Pido que se apruebe el informe presentado por la Comisión de Fiscalización. Espín sostiene que el pueblo ecuatoriano está cansado de escuchar mentiras y exige respuestas y soluciones reales.
La crisis energética no surgió de la noche a la mañana y el hecho de que se haya ignorado su inminencia refleja una grave falta de responsabilidad y previsión por parte del gobierno. Para Espín, no se trata de buscar culpables del pasado, sino de asumir el presente y ofrecer un plan efectivo para garantizar el suministro eléctrico, mientras se deja de lado la narrativa de justificaciones que no convencen a nadie. Fatos sinvergüenzas, fatuos y fachos. Eso es. Lástima por el Ecuador. Esto que estamos viviendo ahora es la peor crisis que ha podido sufrir el país por la irresponsabilidad de Lasso, de Moreno y suya, señor Noboa, que nunca estuvo preparado para ser presidente del Ecuador. Por eso es que tenemos y se ahondaron más los problemas. Quizás Lasso a lo mejor entre tutiveos hubiese hecho algo. Lo sacaron para solucionar y usted hundió más el lío. Suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo